Dijeron que era normal, que fue solo placer y nada más. Y yo creí. Al principio era solo curiosidad, una válvula de escape de la agotadora rutina, un alivio instantáneo que parecía inofensivo. Recuerdo la primera vez que hice clic en ese vídeo, me dio mariposas en el estómago. Una imagen, luego otro, y uno más. Y sin darme cuenta, lo que empezó como una distracción se convirtió en un hábito silencioso, secreto y peligroso. La adicción a la pornografía era como una llama que nunca se apagaría. Me dije a mí mismo que lo tenía bajo control, que podría parar cuando quisiera, pero en el fondo sabía que estaba mintiendo, porque cada vez que intentaba alejarme, esa sed regresaba aún más fuerte, como una voz que susurraba en mi oído, como una presencia que no podía ignorar. Y lo peor de todo, no pude hablar de ello con nadie. ¿Cómo explicar que el placer que todos decían normal se haya convertido en una prisión? ¿Cómo podría decir que detrás de cada imagen sentía un vacío creciente, un vacío que no desaparecía, un vacío que parecía observarme? Las noches eran las peores, cuando el silencio se apoderó de la habitación y la oscuridad llenó la habitación. Era como si algo estuviera allí observándome, una sombra que no podía ver, pero podía sentirla. Traté de ignorarlo y fingir que era solo mi imaginación, pero cada vez que cedía a mi adicción a la pornografía, esa sombra parecía crecer, más fuerte, más presente, y entonces comenzaron las pesadillas. Me despertaba en mitad de la noche, cubierto de sudor frío, sintiendo como si alguien me estuviera observando, que ya no estaba solo. Las paredes de mi habitación parecían respirar, el aire se volvió pesado, y aún despierto, todavía sentía esos ojos sobre mí, ojos que no parpadearon, ojos que parecían estar esperando algo. Traté de luchar contra ello, traté de encontrar una salida, pero cada vez que volvía a caer el vacío parecía alimentarse, creciendo dentro de mí, chupando mi alegría, mi energía, mi tiempo. Me sentí sucia, perdida, como si me hundiera en un abismo sin fin, y cada vez que me prometía que pararía, caía más profundamente, como si estuviera atrapado en una red invisible, una prisión que yo mismo había construido. Y lo más aterrador, no estaba simplemente perdiendo el tiempo, estaba perdiendo mi alma, porque ese placer que parecía inofensivo, esa adicción a la pornografía, no era solo una distracción, era una puerta a algo mucho más oscuro, algo que no entendí, pero sentí, algo que, poco a poco, empezó a revelar su verdadero rostro. Quizás te lo estés preguntando ahora, ¿cómo puede algo que parece tan común, tan accesible, convertirse en algo tan oscuro? Quizás ya lo hayas sentido. Ese vacío que crece sin previo aviso, esa culpa que no desaparece, incluso cuando te prometes a ti mismo que pararás. Quizás conozcas a alguien que esté atrapado en esta misma red, tratando desesperadamente de encontrar una salida. O quizás eres solo tú, y necesito decirte algo. No estás solo. Lo que os cuento aquí no es solo una historia, es una realidad que muchos viven en silencio, un peso que llevan solos, creyendo que nadie los entendería. Pero estoy aquí para decirte que hay una salida, que hay una verdad que te hace libre, y que no importa cuán profundo sientas que has caído, todavía hay esperanza. Y por eso quiero invitarte a que compartas lo que sientes. Si algún momento hasta ahora te hizo sentido, si tocó algo dentro de ti, deja aquí en los comentarios lo que más te llamó la atención. Hable acerca de lo que ya ha enfrentado, o quizás de lo que aún enfrenta. No te imaginas lo mucho que esto puede ayudar no solo a ti, sino también a otras personas que estén leyendo esto y que tal vez estén pasando por lo mismo. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha y suscríbete ahora, porque quiero seguir acercándote contenido que no solo te informe, sino que te conmueva y te haga reflexionar, que demuestran que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz. No estás solo, y esta historia aún no ha terminado. Quédate conmigo aquí todavía. Creí que tenía el control, que todo estaba bajo mi control, que ese hábito, esa curiosidad, no era más que una distracción inofensiva. Eso era lo que me decía a mí misma cada vez que la culpa comenzaba a pesar sobre mí, porque era más fácil creer que podía detenerme en cualquier momento que enfrentar la verdad oculta que me negaba a ver. Al principio era casi como un juego, la anticipación, la adrenalina, el secreto, un clic, una imagen, una secuencia interminable.
Y cuanto más miraba, más quería, pero lo necesitaba. Era como si algo dentro de mí siempre estuviera pidiendo más y yo, sin darme cuenta, estaba alimentando una sombra que crecía, que se hacía más fuerte, que me observaba, esperando el momento adecuado para revelarse. Pero yo no vi eso. Al principio no, porque la promesa del placer era dulce, envolvente y cada vez más fácil de alcanzar. En ese mundo de píxeles e ilusiones, yo era un espectador, o al menos eso creía. Pero la verdad es que yo era la presa. Me estaba enredando en una red invisible, una prisión que yo mismo estaba construyendo, hilo a hilo. Y lo más aterrador fue la sensación de vacío que creció poco después. Un vacío frío y silencioso, que por mucho que intentara llenar seguía allí. Cada momento de placer era seguido por una sensación de pérdida, como si me estuvieran arrebatando algo que no podía ver, pero que sentía que se alejaba poco a poco. Traté de justificarlo, traté de ignorarlo. Dijo que todo el mundo lo hacía, que era normal, que no había nada malo, pero aunque intenté engañarme a mí mismo, en el fondo, lo sabía. Sabía que me estaba hundiendo, que el placer que parecía aliviarme era, en realidad, una corriente que me arrastraba cada vez más profundamente. Fue entonces cuando empezaron a aparecer las primeras señales, pequeños cambios, cansancio constante, incluso después de dormir. La falta de deseo de hacer cualquier otra cosa, una ansiedad que surgía de la nada, como si algo estuviera siempre a punto de suceder. Me miré al espejo y ya no me reconocí. Fue como si mis ojos se hubieran apagado, como si la luz hubiera desaparecido. Me distancié de la gente, evitando conversaciones profundas, porque en el fondo sentía que me estaba convirtiendo en una mentira, una máscara que sonreía por fuera, pero escondía un abismo por dentro. Y ese vacío, que antes era solo una sensación, ahora parecía tener vida propia, una presencia que me acompañaba a donde quiera que iba. Hubo momentos en que me pregunté, ¿hasta dónde me llevará esto? Pero en lugar de respuestas, solo encontré silencio, un silencio pesado y sofocante, y cuando cayó la noche, cuando el mundo quedó en silencio, fue cuando la oscuridad se hizo más espesa, cuando me sentí más vulnerable, como si algo me estuviera observando desde las sombras, esperando a que cediera una vez más, y yo siempre cedía, porque en ese momento ya no era dueño de mis decisiones. Yo era un prisionero de una verdad oculta que no quería afrontar, y aunque sabía que me estaba destruyendo no podía parar. Era como estar atrapado en una habitación sin puertas, rodeado de sombras que se reían de mí. Quien susurró que nunca podría escapar, comenta allí, eso tiene sentido para mí, pero lo que era solo vacío ahora parecía tener vida, una presencia que me seguía, que me observaba incluso en silencio. Lo sentí en la oscuridad de mi habitación, en la frialdad del espejo, en los pasillos vacíos, una sensación constante de que ya no estaba solo, aunque estaba completamente solo, y cuanto más intentaba huir, más parecía crecer esa sombra. No era solo una sensación, era como si pudiera sentir su mirada. Un escalofrío recorrió mi columna, una presión invisible sobre mis hombros. Me dije a mí mismo que era solo cansancio, que todo estaba en mi cabeza, pero en el fondo sabía que no lo era. Las noches se volvieron insoportables. Evitaba dormir por miedo a lo que vería cuando cerrara los ojos, pero cuando finalmente el sueño me venció, las pesadillas tomaron el control. Imágenes distorsionadas, figuras sombrías que me rodeaban, susurrando palabras que no entendía. Me despertaba jadeando, con el corazón acelerado y el sudor corriendo por mi cara. Y lo peor, esa sensación de que ya no estaba sola continuaba incluso cuando estaba despierta. Me convertí en una sombra de mí mismo. Mi reflejo en el espejo se veía extraño y distante, como si mis ojos fueran solo una ventana a un abismo. La gente a mi alrededor se dio cuenta. Me preguntaron si estaba bien, pero sonreí y fingí que todo estaba normal, porque en el fondo tenía miedo de admitir la verdad. Tenía miedo de decir en voz alta que algo me estaba devorando, algo que había invitado dentro. La luz del día solo trajo un alivio momentáneo, porque tan pronto como el sol se puso, la oscuridad me envolvió nuevamente. Dejé la televisión encendida y cualquier cosa que pudiera hacer ruido, en un intento desesperado por silenciar esa presencia, pero no funcionó, porque el verdadero silencio estaba dentro de mí. Me sentí vacía, perdida, como una marioneta cuyos hilos eran movidos por manos invisibles.
El placer que una vez parecía dulce ahora sabía a veneno. Cada vez que cedía, me hundía más. Cada vez que intentaba resistir, esa sombra parecía hacerse más fuerte. Y entonces comencé a escuchar, no solo a sentir, sino a oír, susurros en el silencio, palabras que se mezclaron con el viento, una voz que no era la mía, pero que hablaba dentro de mi mente. Y lo que una vez fue solo un sentimiento ahora tenía una forma que me observaba en la oscuridad, esperando que cayera una vez más. Escribe allí, siento esta sombra. Esa noche, el silencio parecía tener peso, un peso asfixiante que llenaba la habitación, que me oprimía el pecho, que hacía que el aire fuera denso y frío. Me acosté, tratando de convencerme de que todo era solo mi imaginación, que solo necesitaba dormir, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Sabía que por más que intentara ignorarlo, había algo allí, algo que me estaba observando. Y entonces, sucedió. En medio de la oscuridad, mis ojos se abrieron y no sabía si estaba soñando o despierto. La habitación estaba sumida en sombras, pero había algo allí, un movimiento sutil, casi imperceptible. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío en la columna, esa sensación de estar siendo observado. Traté de convencerme de que era solo mi mente, pero los susurros comenzaron, débiles, distantes, como voces perdidas en un pasillo sin fin, palabras que no tenían sentido, pero que tenían un peso oscuro. Y entonces vi ojos, 2 puntos rojos brillando en la oscuridad, fijos en mí. Paralizado, no podía moverme, no podía apartar la mirada. Fue como si esos ojos perforaran mi alma, buscando en cada rincón de mi mente. Un calor helado se apoderó de mi cuerpo, y un sudor frío corrió por mi frente. Mi respiración se volvió agitada, mi pecho se apretó y esos ojos permanecieron allí, inmóviles, observando. La luz de la lámpara que estaba a mi lado parpadeó por un momento y pensé que vi una sombra moviéndose. Una forma distorsionada, alta y encorvada se acercaba lentamente. Cada segundo parecía una eternidad. Mi cuerpo temblaba, tenía la garganta seca, pero no salía ningún sonido. Fue como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Y entonces una voz, baja, ronca, susurrando mi nombre, no desde fuera, sino desde dentro de mi mente. Quería gritar, quería correr, pero era como si una fuerza invisible me mantuviera sujeta a la cama. Mis ojos ardían, mi corazón latía como un tambor desesperado, y esa presencia seguía acercándose. Podía sentir su mirada atravesando mi ser, revelando cada miedo, cada culpa, cada secreto. El vacío que una vez fue solo una sensación ahora tenía ojos, ojos que me conocían, que se alimentaban de mi debilidad. Y en ese momento, lo entendí. No era solo un vacío, no fue solo un sentimiento, era una presencia, algo que había invitado a mi vida, algo que alimenté cada vez que cedí ante lo que parecía nada más que placer. Y ahora, no estaba solo atrapada, estaba siendo consumida. Escribe allí, vi los ojos en la oscuridad. No puedo decir exactamente cuándo empezó a empeorar. Fue como un descenso lento y silencioso, como si me estuviera hundiendo en arenas movedizas. Cuanto más intentaba liberarme, más me derribaban. Las noches se convirtieron en una tortura. Evitaba la oscuridad, pero incluso cuando las luces estaban encendidas, ese vacío estaba conmigo. Podía sentirlo, incluso entre la multitud, incluso bajo el sol brillante. Era una sombra que no desaparecía. Ya no me reconocía. Mis ojos siempre estaban cansados, mi mente llena de pensamientos confusos. Una tristeza que no tenía sentido, una culpa constante, como si estuviera huyendo de algo que no podía ver, pero que nunca me dejaba en paz. Cada vez que cedía, cada vez que buscaba ese placer que prometía alivio, sentía como si una parte de mí me fuera arrancada. Y aún así, continué, como si algo me controlara, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia ese abismo. Empecé a evitar el espejo, porque cada vez que miraba algo parecía estar mal. Mi propio reflejo me miró con una frialdad que no entendía. Mis ojos, que una vez estuvieron vivos, ahora eran solo 2 ventanas oscuras y vacías. Fue como si me estuviera perdiendo, como si esa presencia que sentí no solo me estuviera observando, sino que se estuviera convirtiendo en parte de mí. Me distancié de la gente, amigos, familia,
Todos parecían darse cuenta de que algo andaba mal, pero no tuve el coraje de hablar. ¿Cómo podría explicar que estaba siendo consumido por algo que yo había invitado? Que aquel placer, que me había parecido tan inofensivo, era ahora una cadena que me aprisionaba, que los susurros en la oscuridad no eran solo un producto de mi mente, y luego las pesadillas empeoraron. No eran solo malas pesadillas, eran visiones, pasillos oscuros que no tenían fin, puertas que se abrían a la nada, voces que gritaban mi nombre. Corrí, pero no había ningún lugar hacia donde correr, porque la verdadera pesadilla estaba dentro de mí. Empecé a perder la noción del tiempo, los días se mezclaban, las noches eran solo una secuencia interminable de horas sin dormir. Intenté distraerme, intenté olvidar, pero esa sombra nunca me abandonó, y cada vez que cedía, cada vez que buscaba ese placer que ahora era una maldición, sentía que el abismo se hacía más profundo. Sabía que me estaba cayendo, sabía que estaba perdiendo no solo la paz, sino algo mucho más grande, mi propia esencia, como si la sombra no solo me rodeara, sino que me consumiera de adentro hacia afuera. Escribe allí, estoy cayendo al abismo. Llegó un punto en que ya no sabía que era real. Las voces no cesaron, las sombras no desaparecieron. El espejo se ha convertido en un enemigo. Evitaba mi propio reflejo porque cuando me miraba, no solo veía mi cara, vi algo más, una presencia que me observaba desde el otro lado, algo que parecía reírse de mi dolor, que se alimentaba de mi desesperación. Era como si estuviera atrapada dentro de mí misma, rodeada de muros invisibles que se cerraban sobre mí cada día. Las noches eran una pesadilla constante. Di vueltas en la cama y nunca pude dormir. Y cuando finalmente mis ojos se cerraron, fui arrastrado hacia ese mismo pasillo interminable. Oscuridad por todos lados, voces susurrando mi nombre, puertas que se abrieron al vacío. Corrí, pero mis pies no me obedecieron. Fue como si me estuviera hundiendo en un pantano negro y cada paso me hundía más. Grité, pero nadie me escuchó. Lloré, pero las lágrimas parecían desaparecer en el aire frío. Y luego me desperté, pero la pesadilla continuó, porque el vacío no era solo un sueño. Él estaba allí, a mi alrededor, dentro de mí, cada vez más fuerte, más opresivo. Intenté huir, intenté distraerme, encendía la televisión, ponía música, salía de casa, pero esa presencia siempre me seguía. Ella estaba en mis pensamientos, en mis recuerdos, en mis deseos. Ya no era dueño de mi propia mente. Y fue una mañana, cuando el silencio era tan profundo que parecía gritar, que me desplomé. Caí de rodillas en el frío suelo del dormitorio. Mi respiración era agitada y mi corazón latía aceleradamente. Las lágrimas corrieron por mi cara y no pude luchar más, porque sabía que estaba perdida, que no tuve fuerzas para salir de ese abismo. Esa sombra no era solo un sentimiento, sino algo real. Algo que había alimentado durante tanto tiempo ahora era parte de mí. Y allí, en ese suelo, destruido, consumido, hice lo único que nunca había hecho. Grité, no en voz alta, no con palabras bonitas, pero con lo que me quedaba de alma, un susurro débil, casi sin vida. Dios, ayúdame. No sabía si alguien me escucharía, no sabía si todavía quedaba alguna esperanza para mí, pero en ese momento, era todo lo que tenía, mi último grito al vacío. Y entonces, el silencio cambió. No desapareció, pero parecía diferente. Todavía estaba solo, todavía estaba perdido, pero hubo una chispa, una pequeña llama en medio de la oscuridad, y por un momento sentí que tal vez ya no estaba completamente solo. Escribe allí, grité en la oscuridad. Aquella madrugada, después de gritar en aquella oscuridad silenciosa, algo cambió. No fue como un milagro inmediato, ni una luz brillante que ahuyentó la sombra de una vez, pero fue algo sutil, una calma que hacía tiempo que no sentía, un silencio que no era opresivo, sino acogedor. Fue como si una suave brisa hubiera pasado por la habitación, levantando el peso invisible que presionaba mi pecho. Yo todavía estaba allí, en el suelo frío, solo, pero al mismo tiempo, ya no estaba tan solo. Los días que siguieron no fueron fáciles. Ese vacío, esa presencia que parecía observarme, no desapareció inmediatamente. Todavía escuchaba los susurros, todavía sentía la mirada invisible en las noches oscuras, pero había una diferencia, una pequeña chispa dentro de mí que no se apagaba, una llama que, aunque débil, me dio fuerzas para continuar.
Fue como si hubiera encontrado un hilo, una delgada línea que me conectaba con algo más grande. Algo que no entendía del todo, pero sabía que estaba allí. Empecé a pelear, no como antes, con mis propias fuerzas, que siempre me fallaban, pero con esa pequeña esperanza que había nacido dentro de mí. Cada vez que sentía que el vacío me atraía, cada vez que los pensamientos oscuros intentaban tomar el control, cerraba los ojos y susurraba, «Ayúdame». Y de alguna manera, esa presencia opresiva parecía dudar. La sombra que una vez me asfixiaba ahora parecía no tener el mismo poder, pero la lucha no fue solo externa. Ella estaba dentro de mí, porque todavía cargaba con esa oscuridad, con esos recuerdos, con esa culpa. Era como si fuera una casa abandonada, donde aún acechaban sombras en los rincones. Sabía que no era suficiente simplemente alejar esa presencia. Necesitaba algo más. Necesitaba una transformación, no solo en lo que hice, sino en quién era. Empecé a buscar respuestas, no las mismas cosas que solían destruirme, sino algo más grande. Abrí una Biblia polvorienta que había olvidado en un estante y comencé a leer. Al principio eran solo palabras, pero poco a poco fueron hablando conmigo. Fue como si esa luz, que antes era solo una chispa, comenzara a crecer. Una luz que iluminó no solo la habitación oscura, sino las partes más profundas de mi alma. Pero aún no era libre. Sabía que había un viaje por delante, una batalla contra algo que había alimentado durante tanto tiempo, y aún con esa pequeña luz, todavía sentía el peso de la oscuridad a mi alrededor, acechando, esperando un resbalón, un hueco para volver. Escribe allí, encontré una luz. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia tocó algo dentro de ti. Quizás te hayas visto en algunos de estos momentos, quizás sentiste el peso de esa oscuridad, el vacío que parece no tener fin, pero quiero que sepas, todavía hay esperanza. Siempre lo hay, porque incluso en la noche más oscura, una pequeña luz puede marcar la diferencia. Si este mensaje te hizo sentido, si algo aquí habló directamente a tu corazón, deja un comentario a continuación. Estoy contigo hasta el final. Quiero saber que estuviste aquí, que esta historia te encontró de alguna manera, y si sentiste que este contenido tiene valor, que puede llegar a otras personas que también necesitan escucharlo, deja tu like, porque cada vez que haces esto, YouTube entiende que ese video es importante y ayuda a llegar a más personas que están en la misma batalla. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora, porque quiero seguir trayendo historias como esta. Historias que no son solo palabras, sino que pueden ser una luz en la oscuridad. Y si quieres saber cómo continúa este viaje, te invito a ver el siguiente video, donde te mostraré cómo salir de esta oscuridad de una vez por todas. Haz clic ahí ahora y vayamos juntos.